¿cómo están? Soy Tadeo Phillips. Este es mi primer video explicando cómo es un proceso de retrato. En este caso estamos usando Photoshop, es un programa muy conocido para dibujo y pintura, ilustración digital. La idea es mientras vemos un poco el proceso de realización, ir comentando algunos pasos para que se pueda entender mejor y se pueda ayudar a mejorar. En este caso empezamos por las formas más básicas. Hay varias maneras de empezar un retrato. En este caso yo empecé por un pincel bastante difuso y un poco grueso. Digamos que fui abordando más de manera pictórica que de dibujo, ¿no? Marcando planos de sombra más importantes, algunos volúmenes más principales, y siempre cuidando el tema de la proporción, siempre marcando ejes y cuidando de que todo esté en su lugar. Siempre que hacemos un retrato, o por lo general, suma mucho y queda muy bien sumarle un poco de contexto anatómicamente hablando, o sea, agregarle el cuello, los hombros, y tener también en claro los planos de iluminación, desde dónde viene la luz y por ende hacia dónde va a ir la sombra. Una vez que ya tenemos los planos más o menos medianamente marcados, empezamos a delinear y definir un poco más el tema de los detalles, los rasgos. Empezamos a darle un poco más de personalidad y más carácter a nuestro personaje. Por ejemplo, otra cosa que también es de mucha utilidad es ir acercando y alejando lo que nosotros hagamos a medida que vayamos definiendo ya y estemos a una altura, digamos, a un nivel de proceso, en una etapa del proceso ya más avanzada, ir acercándose y alejándose del espacio de trabajo. No perderse tanto en los detalles, eso también es muy importante. En este caso continuamos un poco con los ojos. Es muy importante que quede todo parejo y que no perdamos las proporciones, que no quede tan desigual los tamaños. Cuidar mucho la simetría en el caso del retrato frontal. Marcar también los planos de sombra es muy importante. Y bueno, en este caso estamos usando otro pincel. Estamos usando un pincel más pequeño, más definido. Son los pinceles que vienen por defecto en Photoshop. Mi idea era hacer un retrato bien simple, bien básico, para no complicárnosla tanto. Una vez que ya tenemos planteados los planos de valor, las proporciones, los rasgos bien definidos y ya tenemos todo bien armado, podemos avanzar con lo que son los detalles. En este caso yo preferí, por una preferencia que se me ocurrió, hacer
una persona un poco más avanzada en edad o con una piel un poco más arrugada, más que nada para que se note mejor los pliegues de la piel y cómo esto afecta a las cuestiones de volumen, ¿no? Bueno, en este caso seguimos con un poco de detalles en las partes de la sombra, más que nada, las orejas, el pelo. Lo que vamos a empezar ahora es a darle un poco más de textura y de valores medios, de grises. Hasta ahora solamente estuvimos marcando los valores más bajos, es decir, los más oscuros, y los más altos, es decir, los más claros. Y en este caso vamos acercándonos a la mitad de lo que serían los planos de iluminación, los valores más sutiles, los que están en el medio. Por ejemplo, los que están alrededor de la frente, alrededor de las mejillas, en el labio. Utilizando siempre un pincel más de textura, quizás no tanto los que vienen por defecto en Photoshop, y eso nos va a dar mucha versatilidad, nos va a dar una riqueza de textura muy variada. Proseguimos un poco con los detalles, en este caso en los ojos, le damos un poco de valor a la pupila, al iris, un poco de color. Algunas luces en zonas puntuales para dar más detalle, un poco debajo del párpado, algunas luces. Más luces en los pómulos, que es una de las partes que más sobresale del retrato, del rostro. La nariz es una de las partes también más importantes, ya que es la parte que más sobresale del rostro y la que más contraste tiene. Le damos algunas luces y valores importantes, ya entrando en detalles más finos. Le vamos dando otro tipo de sombra proyectada. Hay varios tipos de sombra que vamos a estar tratando y desarrollando en otros videos más adelante. Siempre conviene marcar bien los planos de iluminación, los planos de valor, visualizarlo de una forma más geométrica, geometrizar todo. Algunos detalles finales, vamos oscureciendo algunas zonas.
Lo que estamos haciendo ahora es empezar a desarrollar un poco más la parte del pelo y la frente, que quedó muy esbozada, muy a medio camino. Siempre el pelo conviene mirarlo de una forma más por grupos, observando la dirección de los mechones, no mirando pelo por pelo, sino más bien como grupos y la dirección general del pelo. Como siempre empezamos por valores más oscuros, más bajos, después vamos dando brillos, reflejos y finalmente terminamos con valores medios. Algunos detalles. También podemos jugar un poco con el contraste, con los tonos del fondo. Eso nos va a dar mucho más contraste y va a hacer que nuestra figura resalte más. Acá nos estamos dando cuenta que la parte de la frente nos quedó un poco dura, un poco tosca, entonces vamos a suavizarla usando un pincel más bien difuso. Ahí está. Oscureciendo algunas partes, definiendo un poco mejor, dando un poco más de contraste. Definiendo ya todo para darle los últimos detalles. Y bueno, ya estamos terminando. Si les gustó el video, por favor, dejen su like, comentarios, compartir, etc. Muchas gracias.